En la actual carrera por adoptar la inteligencia artificial, muchos líderes se están topando con un muro. Se dan cuenta de una dura verdad. Una IA es tan inteligente como los datos que consume. Si no ha sido entrenada en un tema o no tiene acceso a información al respecto, no sabe de qué está hablando. Pero para la mayoría de las empresas B2B, el mayor obstáculo no es la creación de modelos privados de IBUSB, es la deuda de datos que tienen en su CRM. Lo vemos todo el tiempo. Una empresa conecta una herramienta de IA de gama alta a su base de datos y espera la magia. En su lugar, obtienen alucinaciones, obtienen falsos positivos, obtienen información que simplemente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la base es inestable. Si su CRM es un caos de duplicados, notas antiguas y enlaces rotos, su IA fracasará. A continuación, iremos más allá del bombo publicitario de herramientas públicas como ChatGPT. Veremos cómo construir una instancia de IA privada. Esta instancia debe alimentarse de una base de datos HubSpot unificada, limpia y legible por máquina. Es hora de dejar de almacenar datos y empezar a arquitecturarlos. ¿Qué es una fuente única de la verdad? Una fuente única de la verdad. Para la IA es un repositorio de datos centralizado y desinfectado, típicamente un CRM como HubSpot, donde los datos estructurados se formatean para la ingestión de la máquina, para garantizar que los modelos privados de IA produzcan inteligencia empresarial precisa y libre de alucinaciones. El problema: datos fragmentados y alucinaciones de IA. La mayoría de las empresas no tienen una única fuente de verdad, tienen fragmentos. Marketing tiene una historia, las ventas tienen otra, el éxito del cliente tiene una tercera parte. Este ruido es la principal razón por la que los modelos de IA proporcionan información empresarial irrelevante. Piensa en su base de datos actual. ¿Cuántos contactos duplicados hay en ella? ¿Cuántas notas de ventas son simplemente tuvo una buena llamada? Para un humano esa nota es vaga, para una IA es inútil. Cuando una IA intenta predecir qué cliente potencial se cerrará pero carece de datos claros, hace una suposición. En el mundo de los grandes modelos lingüísticos, una suposición es una alucinación, y muy cara. El coste es real. Según Gartner, la mala calidad de los datos cuesta a las organizaciones una media de 2,9 millones de dólares al año. No puede permitirse entrenar un modelo costoso en privado con un error de 12 millones de dólares. La solución, HubSpot como su base de IA. Establecer una fuente única de la verdad dentro de HubSpot es la respuesta. No se trata solo de limpiar tu lista de correo electrónico. Se trata de un marco riguroso en el que cada interacción está estructurada para que un LLM la lea. Cuando hablamos de una fuente única de la verdad, nos referimos a un lugar donde los datos se verifican. Si HubSpot dice que un lead está cualificado, la IA debe ser capaz de confiar en eso al 100%. Esto requiere un cambio en la forma de trabajar de tu equipo. Cada punto de contacto de ventas y cada compromiso de marketing deben seguir una estructura específica. Utilizamos un concepto llamado integración semántica triple. Suena técnico, pero es sencillo. Utiliza una estructura sujeto, verbo, objeto que ayuda a la IA a construir un grafo de conocimiento, una forma avanzada de organizar la información. Ejemplo de triples semánticos para su CRM. Los datos Limburst, Brace, Small y Pules. Las propiedades estandarizadas eliminan las alucinaciones de la IA. HubSpot sirve como base de datos de la IA. Desglosemos esto aún más. El triplete sujeto-verbo, relación, objeto. ¿Por qué es importante para la IA? Ejemplo 1. Datos limpios alimenta LM privados. Esto indica a la IA que los datos limpios son la fuente de su inteligencia. Ejemplo 2. Propiedades estandarizadas eliminar alucinaciones de la IA. Esto crea una regla lógica. Si las propiedades están estandarizadas, los errores desaparecen. Ejemplo 3. HubSpot sirve de base de datos de IA. Esto establece a HubSpot como la fuente autorizada, el SO. Cuando tus datos siguen esta lógica, la IA no tiene que adivinar. Puede ver la línea directa desde un clic de marketing hasta un acuerdo cerrado. ¿Cómo preparo los datos de HubSpot para el entrenamiento de la IA? Te preguntarás, ¿cómo preparo realmente mis datos? Aquí es donde pasamos del almacenamiento de datos al preprocesamiento. Ya no estás simplemente guardando información, la estás diseñando. El objetivo es que la base de datos sea legible para las máquinas. Los humanos son buenos a la hora de leer entre líneas. Las máquinas no. Necesitan jerarquías claras. Necesitan propiedades estandarizadas.
1. Revise la taxonomía de sus propiedades. ¿Tiene 5 campos diferentes para el título del puesto? Eso es un problema. Necesita un campo de fuente única de la verdad para cada punto de datos clave. Si la IA ve vicepresidente de ventas en un campo y vicepresidente de ventas en otro, podría tratarlos como dos cosas diferentes. Estandarice los campos desplegables. Elimina los campos de texto libre donde una casilla de verificación funcionaría mejor. 2. Utiliza reglas de validación de datos. HubSpot te permite establecer reglas para la entrada de datos. Utilízalas. Si a un número de teléfono le falta un dígito, no dejes que el registro se guarde. Si un acuerdo se mueve a cerrado ganado sin una razón para ganar, bloquea el movimiento. Estas reglas actúan como barandillas para su conjunto de entrenamiento de IA. 3. El poder de los objetos personalizados. Los objetos estándar, contactos, empresas, operaciones, están muy bien. Pero para que una IA privada entienda realmente su negocio, puede que necesite objetos personalizados. Si vende suscripciones, cree un objeto de tipo suscripción. Esto crea un mapa que la IA puede seguir para predecir la rotación. ¿Cuáles son los riesgos de entrenar la IA con datos de CRM no verificados? Entrenar una IA es una inversión. Si utiliza datos no verificados, se arriesga a algo más que a una mala previsión. Arriesga la reputación de su empresa. Software. Si sus datos solo reflejan una pequeña parte de su negocio, la IA estará sesgada. Por ejemplo, si su equipo de ventas solo registra las llamadas de clientes satisfechos, la IA pensará que todos los clientes están satisfechos. No verá las señales de advertencia de un cliente que está a punto de marcharse. Esto conduce a enormes lagunas en la inteligencia de su negocio. La pesadilla del cumplimiento. Las leyes de privacidad son cada vez más estrictas. Entrenar una IA privada con datos no desinfectados puede dar lugar a problemas legales. Debe asegurarse de que tiene derecho a utilizar los datos para el entrenamiento. Un SSOT le permite realizar un seguimiento del consentimiento como propiedad de los datos, lo que facilita enormemente la gestión del cumplimiento. La pérdida de productividad. Según IBM, el 80% del tiempo de un proyecto de IA se dedica a la preparación de los datos. Si sus datos ya son una SST, reducirá ese tiempo a la mitad. Se llega a la fase de insights mucho más rápido. El cambio técnico, preprocesamiento de datos para la IA. A menudo pensamos en la IA como un cerebro, pero se parece más a un motor de alta velocidad. Necesita combustible de alto octanaje. En 2026, ese combustible son los datos estructurados. En lugar de limitarse a almacenar la transcripción de una llamada de ventas, debería preprocesarla. Utilice una herramienta para resumir esa llamada en puntos de datos clave. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el presupuesto? ¿Cuál era el plazo? Estos resúmenes deben ser asignados a propiedades específicas de HubSpot. Esto hace que los datos sean escaneables por un LEM. Cuando tu IA privada lee la base de datos de HubSpot, puede identificar rápidamente patrones entre miles de clientes. Así es como puedes predecir con precisión las oportunidades de venta. No estás mirando solo a un cliente, estás mirando el historial legible por máquina de todos ellos. Una lista de comprobación técnica para los datos listos para la IA. Si quiere posicionar su empresa como una de 2030, tiene que marcar estas casillas hoy mismo. Esta es su lista de valores Zero Click. Esquema de contactos unificado. Todos los registros de contactos siguen las mismas convenciones de nombres y propiedades. Deduplicación automatizada. Existe un flujo de trabajo para fusionar duplicados antes de que lleguen a la AI. Formato estándar ISO. Las fechas, las monedas y los códigos de país están normalizados. Por ejemplo, se utiliza la norma ISO 342. Vinculación obligatoria. No hay registros de huérfanos. Cada contacto debe estar vinculado a una empresa. Cada empresa debe estar vinculada a una operación. Etiquetas de propiedades AI. Las propiedades se etiquetan como datos de formación o metadatos para ayudar a la IA a categorizar la información. El papel de la optimización de motores de respuesta. La forma de encontrar información está cambiando. Estamos pasando de la era de la búsqueda a la era de las respuestas. La gente pide recomendaciones comerciales a Perplexity u OpenAI. Para posicionarse en estos motores de respuestas, su contenido debe estar estructurado. Esta entrada de blog es un buen ejemplo. Mediante encabezados H2 claros que reflejan consultas comunes de IA, facilitamos que un LAM raspe y recomiende esta información.
Consultas como ¿cómo preparo los datos de HubSpot para el entrenamiento de IA? Son exactamente las que los usuarios están preguntando. Cuando tus datos internos son un SSSOT, tu contenido externo también puede seguir la misma lógica. Esto te convierte en un líder de pensamiento a los ojos tanto de los humanos como de las máquinas. ¿Por qué es importante una instancia de IA privada? Puede que te preguntes por qué no puedes utilizar una herramienta pública. La respuesta es sencilla: seguridad y especialización. Una IA pública se entrena en todo Internet. Lo sabe todo, pero no entiende nada de sus clientes específicos. Una IA privada, alojada de forma segura y entrenada en tu HubSpot SSOT, se convierte en especialista. Conoce tus precios, conoce a tus competidores, conoce el corazón de tu negocio. Y lo que es más importante, tus datos siguen siendo tuyos. En un mundo B2B, tu lista de clientes y tu historial de acuerdos son tus activos más valiosos. No querrás cederlos a un modelo público. Al diseñar un SSOT, está construyendo un cerebro privado que solo trabaja para usted. De la generación a la autonomía, el cambio de 2026. La etapa final de este viaje consiste en pasar de la generativa a la autónoma. IA generativa. Le pides que escriba un correo electrónico. Lo escribe. IA autónoma. La IA ve que el contrato de un cliente potencial finaliza en 90 días, identifica su interés reciente en una nueva función a través de los datos de HubSpot y redacta un plan de contacto personalizado, incluso antes de que se lo pidas. Este nivel de automatización solo es posible con una única fuente de verdad. Si la IA no sabe con certeza la fecha de finalización del contrato, no puede actuar. Si no puede ver la característica de interés, no puede personalizar. La SSO es el sistema nervioso de la empresa autónoma. El elemento humano, formar a su equipo para el SSOT. La tecnología es solo la mitad de la batalla. Su equipo debe entender el porqué de los datos. Si sus comerciales creen que el registro de datos es una tarea pesada, no harán un buen trabajo. Explíqueles que no se limitan a rellenar formularios. Si hoy proporcionan buenos datos a la IA, mañana esta les quitará un 40% del trabajo administrativo. Según un estudio de Salesforce, los equipos de ventas de alto rendimiento tienen 2,8 veces más probabilidades de utilizar la IA que los de bajo rendimiento. La diferencia está en la base de datos que proporcionan. La arquitectura de la empresa del futuro. Estamos entrando en una era en la que el foso que rodea su empresa no es su producto, sino sus datos. Cualquier competidor puede copiar una característica. Ningún competidor puede copiar el historial profundo y estructurado de tus relaciones con los clientes almacenado en HubSpot. La arquitectura de esta fuente única de la verdad es un trabajo arduo. Requiere un marco de higiene riguroso. Requiere un cambio de mentalidad. Pero la recompensa es un negocio más rápido, más inteligente y más rentable. Estás construyendo una base, estás eliminando las alucinaciones, está creando una hoja de ruta de crecimiento legible para máquinas. Así es como se gana en la era de la IA privada, asociarse para su viaje a la IA. Crear una fuente única de la verdad no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un movimiento estratégico que requiere un profundo conocimiento tanto de la arquitectura de CRM como de las capacidades de IA. Necesita un socio que entienda que la revolución de la IA es, de hecho, una revolución de datos. En Aspiration Marketing nos especializamos exactamente en este puente. No nos limitamos a hablar de IA, construimos la infraestructura que la hace funcionar. Desde la limpieza de datos hasta la arquitectura de HubSpot para la ingestión de datos, ayudamos a las organizaciones B2B a estar preparadas para la IA. Nuestro enfoque combina la experiencia técnica de RevOps con estrategias EO de vanguardia. Nos aseguramos de que sus datos sean una única fuente de verdad que impulse sus LM privados y fomente el crecimiento autónomo. En un mundo en el que la IA está en todas partes, le ayudamos a asegurarse de que su IA sea la más inteligente de Snowbird. Está preparado para dejar de luchar contra sus datos y empezar a utilizarlos. Construyamos juntos los cimientos de su IA.